Hola, muy buenas tardes. Dios les bendiga. Hoy vamos a tener un tiempo de oración, un tiempo de la palabra de Dios, tan importante para la vida de un cristiano. No podemos desechar la palabra de Dios. Nadie puede desechar la palabra de Dios. Ahí es donde el Señor nos va a revelar los planes, los propósitos que Él tiene para nosotros. Agradecemos por su misericordia del Señor, porque hasta este tiempo nos tiene con bien. Así que pues muchas bendiciones para todos. Quiero empezar este miércoles con un versículo muy precioso. Me gusta mucho este versículo. Isaías 26, versículo 3. Y dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. No hay nada más hermoso que tengamos confianza en el Señor. Esta confianza precisamente, esta paz que el Señor con la cual nos va a guardar, es porque nosotros perseveramos en estar pensando en Él. Si pensamos en el Señor, pensaremos en su palabra, porque su palabra precisamente es bálsamo, es medicina para nuestro cuerpo, para nuestro ser, para todo nuestro espíritu, alma, cuerpo. Entonces la palabra de Dios llega a ser una obra preciosa en nuestras vidas. Si es palabra de Dios, es precisamente porque trae para nosotros lo que necesita nuestro ser. Necesitamos llenarnos. Recuerde que el Señor es como una fuente inagotable de agua de vida para todos nosotros. Así es su palabra también, y por eso es que nosotros necesitamos aferrarnos más que nunca a su palabra. Y aquí nos dice que Él guardará en completa paz, a pesar de cómo están las cosas ahorita, a pesar de que vemos que parece interminable este tiempo de estar en casa, estarnos cuidando por la enfermedad, pero Él guardará en completa paz si nosotros perseveramos en pensar en el Señor, en meditar en su palabra. Y esto nos va a dar precisamente confianza. Así que, ¿cuál es la confianza? Dice primera de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Así que tremenda revelación que nos da la palabra de Dios, que tengamos esa confianza, tengamos confianza al pedirle al Señor lo que es conforme a su voluntad, porque aquí nos aclara que podemos pedir cualquier cosa conforme a su voluntad y Él nos va a oír. Por supuesto, es la voluntad de Dios que nuestra familia se salve. Es la voluntad de Dios que todos conozcan a Jesucristo, que vengan, que reciban el regalo de la vida eterna. Y pues, si esa es la voluntad de Dios, estamos seguros, estamos confiados de que Él nos oirá cuando pidamos por las personas, para que conozcan también esta paz. Que Dios guarde también con su paz perfecta y completa y plena para nosotros, si todos pensamos, si nuestros pensamientos perseveran en la palabra, en la presencia de nuestro Dios Todopoderoso. También nos dice primera de Juan 3:22, cualquier cosa que le pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. En pocas palabras, Dios se atreve a decirnos de una manera preciosa, nos dice: ya tienes lo que has pedido, ya yo te lo doy, porque has guardado mi palabra.
y porque haces las cosas que son agradables para Dios. Y dice el versículo 23 también, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como nos los ha mandado. Así que, qué fácil. En verdad, Dios no pide cosas difíciles. Dios pide que creamos en el nombre de su Hijo y que nos amemos los unos a los otros. La falta de amor, la falta de perdón, de misericordia de algunas personas es precisamente porque no han entendido cuánta misericordia Dios ha tenido de ellos. No puede ser difícil perdonar, no puede ser difícil amar. Cuando conocemos el amor de Dios, el que nos ha tenido a nosotros, el perdón que ha tenido Dios para con nosotros, que ha perdonado todos nuestros pecados, los ha limpiado por completo, nos ha borrado de todas nuestras maldades. Y dice el Señor que Él nunca se volverá a acordar jamás ya de nuestros pecados. Él ha tenido tanta paciencia con nosotros para que nos arrepintamos precisamente, para que lleguemos a creer en el nombre de su Hijo Jesucristo y para amarnos los unos a los otros. Para llegar a amarnos unos a los otros, por eso Dios quiere corazones restaurados. A través de su palabra podemos encontrar esa restauración para poder fácilmente perdonar y lógicamente también amar como Él nos amó. Así que recibiremos, dice el Señor, todas las cosas que pidamos. Cualquier cosa nos dice aquí, porque guardamos su palabra y hacemos las cosas que a Él le agradan. Qué hermoso este versículo, Salmo 116, versículo 1. Dice, amo al Señor, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído, por tanto, le invocaré en todos mis días. Este salmo tan precioso, estos versículos 1 y 2 del Salmo 116, precisamente nos dice que porque el Señor nos ha oído, por eso vamos a invocarle todos los días. Y el Señor quiere que estemos pasando tiempo con Él todos los días. Un nuevo día es una nueva oportunidad para estar en la presencia de Dios, para mantenernos en oración, para interceder por otras personas, para que conozcan a Dios también, conozcan su palabra. Dios les abra su entendimiento. Entonces, así como el Señor ha oído todas mis oraciones, ha atendido a todas mis súplicas, por eso le invocaré todos los días. Qué precioso. Y vemos que la oración es algo que abre caminos. La oración es algo que hace transformar a las personas. Dios nos ha mandado a pelear la buena batalla de la fe. Y empezando por la oración. Orando por aquellos que no conocen al Señor. Orando por aquellos que necesitan. Porque vemos nosotros cuánta necesidad hay en el mundo. Cuánto sufrimiento por causa de las malas decisiones, porque no están las personas iluminadas con la palabra de Dios, porque recuerden que la palabra de Dios es como una lámpara que alumbra nuestro camino, alumbra nuestros pasos para que vayamos en camino de verdad, que vayamos en el camino, la verdad y la vida, que es Cristo. Y así que la palabra es una lámpara y también la palabra de Dios es una espada también y es necesario usarla siempre, la palabra de Dios, y es arrebatar a las personas precisamente con nuestras oraciones, pelear y sobre todo para que conozcan a Jesucristo. Y como decía Pablo,
yo no ceso de orar por ustedes para que sean llenos del conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y a veces podemos hasta sentir que es hasta un pecado el dejar de orar, el no estar en oración. Primera de Samuel 12:23. Así les decía Samuel al pueblo de Israel, porque Samuel había sido levantado por Dios como profeta, él estaba juzgando a Israel, enseñándoles, es decir, enseñándoles la ley, enseñándoles la palabra de Dios. Pero él decía ahí en 1 Samuel 12:23, lejos sea de mí que yo peque contra el Señor, cesando de rogar por ustedes. Antes los instruiré en el camino bueno y recto. Esto decía Samuel, lejos sea de mí pecar dejando de orar por ustedes. Así que dejar de orar por las personas que no conocen a Dios, por las personas que están en la iglesia también. Esta es una responsabilidad también como líder espiritual, como pastor. Estar pidiendo, estar intercediendo, estar orando, estar rogando a Dios. Y así sentía Samuel esto, que era un pecado si él dejaba de orar, de rogar por el pueblo de Israel. Y él decía, mejor voy a seguir orando y los voy a seguir instruyendo en la palabra de Dios. Entonces, Mateo 7, versículo 7, Jesús les decía, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, que son precisamente los tres niveles de la oración: pedir, buscar, llamar. Y dice el versículo 8, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Entonces Jesús está diciendo, si nada más pides, se te dará. Es seguro, Él lo está asegurando. Nuestro Señor Jesús está asegurando estas palabras, de que si pedimos se nos dará, si buscamos hallaremos, y si llamamos se nos va a abrir. El Señor no puede, Él no es de los que no quiere escuchar nuestras oraciones, porque Él sí escucha todas las oraciones. Y hay que nosotros venir, llegar ante su presencia y rogarle, pedirle, también buscar de él, inquirir en su palabra, también llamad. Y así que dice, todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Pero también 1 de Pedro 4:7 dice, el fin de todas las cosas se acerca. Sean pues sobrios y velen en oración. Estén despiertos y velen en oración. Precisamente Pedro es quien más dice estas palabras de estén despiertos y sean sobrios y velen en oración, porque él tuvo experiencias preciosas por estar despierto precisamente. Cuando Jesús les decía a sus discípulos en Mateo 26:41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Jesús mismo dijo, velen y oren para que no entren en tentación. Muchas personas dicen, pues es que yo trato de orar, pero al final de cuentas me vence el sueño, o después ya no quiero, me cuesta mucho trabajo orar, no me concentro en mis oraciones. Y por supuesto, vienen tentaciones, caen en pecado, porque aquí nos está Jesús diciendo cuál es la clave de estar fortalecido en el Señor. Velen y oren para que no entren en tentación.
Ni siquiera habrá tentación para las personas que están velando y orando. Están despiertos espiritualmente, están en oración. Él dice que la carne, Jesús dijo que el espíritu está dispuesto, siempre está dispuesto nuestro espíritu a buscar a Dios, a leer su palabra, a estar en oración. Pero la carne es débil. Entonces, Pedro precisamente decía, velen y oren, estén despiertos, sean sobrios, el fin ya viene. Así que velen en oración, porque a Pedro le pasó algo, una experiencia preciosa. En Lucas 9:28, cuando subieron a orar al monte, Jesús tomó a Pedro, Jacobo y Juan. Casi siempre tomaba Jesús a estos tres discípulos de él. Y dice el 29 que entre tanto oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, su vestido blanco y resplandeciente, y aparecieron con él Moisés y Elías y hablaban con él precisamente. Y estaban rodeados de la gloria y hablaban de su partida, dice, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Pero dice el 32, y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él, esto es a Moisés y a Elías. Entonces, por más que estaban rendidos de sueño, dice que permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús, vieron la transfiguración de Jesús. Entonces, por eso precisamente Pedro aconseja, sean sobrios, manténganse despiertos y velen en oración. Más, dice Pedro, porque ya viene el fin, ya se acerca el fin de todas las cosas. Pero dice Primera de Corintios 15:34 que debemos velar debidamente, es decir, estar bien despiertos, pero como debe de ser, sin pecado. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Es decir, cuando uno no conoce a Dios, peca uno más fácilmente, no hay temor de Dios. Y lógicamente que no sabe uno que es importante, por eso es velar y orar para no entrar en tentación, para que no haya nunca pecado en nuestro ser y así poder ver la gloria de Dios. Entonces, ahí en Apocalipsis 3:3, Dios le decía a la iglesia de Sardis, acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Acuérdate de todo lo que has aprendido de la palabra de Dios, todo lo que has oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Es decir, es necesario estar bien despiertos, estar en oración, estar velando. Velando es precisamente no dormirse. También 1 Pedro 5:8, recordando este versículo que nos decía, sean sobrios, estén despiertos y velen, porque nuestro adversario, el enemigo, como león rugiente, anda buscando alrededor, anda buscando a quien devorar. Y precisamente el enemigo va a atacar a lo más débil. Y cuando uno no está en oración, no está fortalecido en la oración, no está uno velando, no está uno despierto, está uno adormecido, es cuando más fácilmente devora el enemigo. Y después las personas ya no nada más oran, sino ya comienzan a pecar. Y después ya no nada más pecan, sino que se endurece su corazón, contristan al Espíritu Santo, se apartan de la presencia de Dios
se empiezan a llenar de otras cosas vanas y vienen a comenzar a morir espiritualmente, empiezan a retroceder, ya no aman a Dios, ya no buscan la palabra de Dios, ya no leen la palabra de Dios, ya no oran, y es triste, es algo, todo por no estar despiertos y orando y estar debilitados, y el enemigo puede devorar. Y dice el versículo 9, al cual resistimos firmes en la fe. Esta es la manera, porque la fe vence al mundo. La fe vence al enemigo también, nuestra fe. Esta es la victoria que tenemos, dice Juan, nuestra fe. Así que mientras estemos con la fe, recuerde que nuestra fe es el escudo de la fe para apagar los dardos del enemigo. Así que, ¿cómo voy a poder apagar los dardos del enemigo? Solamente con el escudo de la fe. Y todo esto nuestra fe crece también cuando nosotros estamos despiertos y estamos en oración. Qué precioso es esto también. El Señor nos enseña todo esto. Dice Primera de Tesalonicenses 5:8, seamos sobrios, es decir, estemos despiertos, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios ha tenido misericordia de todos hasta el día de hoy, precisamente para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice el versículo 10, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Esto pareciera como que, bueno, esto está diciendo lo contrario, ¿no? Nos está diciendo que ya sea que velemos, ya sea que estemos despiertos o dormidos, pues estemos con Él. Porque es cierto, si el Señor es más, permite que a veces tengamos nuestro tiempo de descanso, nuestro sueño. Pero hay un versículo que me gustó mucho en Cantares 5:2. Dice, yo dormía, pero mi corazón velaba. Nada más eso voy a leer. Yo dormía, pero mi corazón velaba. Porque ahí es precisamente donde somos atraídos, en el corazón. Mientras en nuestro corazón estemos firmes en la fe, mientras en nuestro corazón estemos totalmente convencidos, fortalecidos en el Señor, mientras estemos, puede que durmamos, no hay problema. Así que esto es hermoso porque nos dice, yo dormía, pero mi corazón velaba. Entonces debemos preparar a nuestro corazón para que mientras nosotros durmamos, nuestro corazón esté velando por nosotros, esté totalmente convencido, tenga esa plena confianza, esté totalmente aferrado de las promesas de Dios y tenga a Jesucristo, esté lleno de la presencia de Dios, del Espíritu de Dios. Por eso, en pocas palabras, podemos dormir, pero con el corazón despierto, el corazón convencido plenamente de estar enfocados en la palabra de Dios, no movernos del Evangelio, no movernos de la palabra de Dios. Recuerden, en la parábola de las 10 vírgenes nos habla precisamente esto, que eran 10 vírgenes, pero 5 eran prudentes y las otras 5 eran imprudentes. La cosa está en que las 10 se durmieron, pero solamente 5, cuando despertaron, todavía tenían aceite en sus lámparas. Porque esto nos dice que las
insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Estoy en Mateo 25, 4. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y dice el versículo 6 que a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salgan a recibirle. Entonces aquellas vírgenes se levantaron, es decir, ya estaban dormidas. Dice que las 10 cabecearon y se durmieron, quedaron totalmente dormidas. Pero dice el versículo 7 que aquellas vírgenes arreglaron sus lámparas, aunque se durmieron, se despertaron con aceite. Ya sabemos que el aceite representa al Espíritu Santo. O sea, todavía estaban llenas de la presencia de Dios, del Espíritu de Dios. Y las insensatas ya se les había terminado su aceite. Y les dijeron a las prudentes: denos de su aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Pero ellas respondieron: para que no nos falte a nosotras ni a ustedes, mejor vayan corriendo, vayan a traer más aceite, vayan, busquen, compren más aceite. Pero en lo que ellas iban, vino el esposo, y las que estaban preparadas, aquí nos dice, nos habla acerca de la preparación, de estar despierto y velando. Las que estaban preparadas entraron con el esposo a las bodas y se cerró la puerta. ¿Qué representa esto? El reino de Dios. Representan la última oportunidad que tendremos para entrar al reino de Dios. Como la última oportunidad que tuvieron en el tiempo de Noé también. Noé se la pasó años y años. Por ahí unos dicen que 120 años. Muchísimo tiempo en lo que construía el arca, predicaba. Les decía: vengan, entren conmigo al arca. Vengan, arrepiéntanse, crean en Dios, entren conmigo, hay mucho lugar en el arca. Pero nada más 8 personas se salvaron. Se salvaron 8 personas y muchos animales. ¿Cómo ven? Y miles y miles quedaron afuera del arca. Y sí fueron muchísimos animales y 8 personas nada más. ¿Será que fueron más entendidos los animales? Claro que sí. Entendieron más, porque ellos solos llegaron. Así que dice acá que entraron ya las 5 prudentes, las que estaban preparadas, y se cerró la puerta. Cuando regresaron las otras 5, tocaban, llamaban desesperadas: Señor, ábrenos. Pero él respondiendo dijo: no las conozco. Y Jesús termina esta parábola de las 10 vírgenes diciendo en el versículo 13: velen pues, porque no saben el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Entonces es para nosotros, para la iglesia de Jesús, para los cristianos es esta palabra. Velen y oren, estemos preparados con la presencia de Dios. La presencia de Dios tiene que estar fuerte en nuestros corazones, en nuestras vidas, porque si no, también el Señor nos puede decir: no te conozco. O nos puede decir: tú no eres aquí recibido, tú no estás preparado, porque se trata de estar preparados, como aquel banquete de bodas, precisamente, de la otra parábola de Jesús, que entraron muchos, que fueron sus siervos, dice, sus siervos fueron a los caminos porque los invitados no quisieron, pusieron excusas y no quisieron ir a la fiesta de bodas. Pero el Señor le dijo: vayan a los caminos, vayan a las calles y busquen y llenen de gente, porque ya está preparada el banquete.
Y ellos fueron y trajeron, dice, a los pobres, a los menesterosos, y se llenó el banquete, se llenó las bodas, dice. Pero había uno que no estaba vestido con ropa de boda, dice el Señor, que esto representa esa preparación, representa esa santidad. Nuestro vestido representa que estemos ya, el Señor Jesucristo con su preciosa sangre es la única que puede lavar nuestro vestido, nuestra vestidura, nuestra vestimenta de santidad, que representa nuestra propia vida. Y pues solamente los que estuvieron preparados, al que logró entrar pero no estaba preparado, le dijo a sus siervos: átenlo y échenlo fuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes, porque si no estamos con el Señor, solamente hay otro lugar, no hay más, nada más. Si no es el cielo, es el fuego, no hay nada más. No pensemos que va a haber un lugar intermedio por ahí. Así que bueno, que claro es el Señor cuando nos dice que estemos preparados. Que claro es el Señor en su palabra, que nos dice que debemos estar despiertos, que debemos estar perseverando en la oración, buscando la presencia de Dios, buscándole a Él, estando con Él siempre, que no nos durmamos, que estemos preparados, que estemos en Cristo. Así que vamos a hacer una oración, porque hoy es tiempo de orar. Necesitamos seguir orando. Ya tiene un tiempo que estamos pues en casa, y pues de alguna manera Dios ha estado haciendo su obra en las casas, y Él sabe por qué pasan todas las cosas. Él tiene el control de todo, ¿no? Nosotros creemos en su palabra, creemos en las profecías de Jesús, que Él mismo dijo que en los últimos tiempos iba a haber pestes, guerras, terremotos, y pues estamos en estos tiempos. Estos tiempos son en que más todavía, así como nos decía Pedro, más ahora que el tiempo, el fin se acerca, más debemos de velar y orar. Esto también va a hacer que podamos orar por las personas que no conocen a Jesús. Este es un tiempo que debemos de estar hablando mucho del Evangelio. Aprovechar la oportunidad, estos tiempos, aprovecharlos para hablar del Evangelio, hablarles a otras personas. Y es necesario, y comenzando sobre todo por nuestra familia, ya que estamos viendo que ahorita nada más es estar con nuestra familia, estar en casa, y pues ahí debemos aprovechar para enseñar a nuestros hijos, para enseñar a las demás personas, a los más cercanos, a la familia, y unirnos todos, tratar de que haya mucha oración. Por tanto, pues esforcémonos podemos mandar peticiones de oración. Ustedes pueden mandarnos aquí al Messenger, al inbox, y sus peticiones de oración, y con todo gusto nosotros oraremos, porque este es el tiempo que debemos de ayudarnos unos a otros, cubrirnos en oración unos a otros, alentarnos, exhortarnos unos a otros, porque hay mucho cristiano que vemos que no está bien preparado, o que todavía le cuesta, y pues estemos al pendiente unos de los otros, porque el Señor Jesús eso nos llamó, a que debemos amarnos unos a otros, que hagamos la regla de oro, es hacer a los otros lo que queramos que nos hagan a nosotros. Y pues así nos manda el Señor, que en este tiempo estemos exhortándonos unos a otros,
amándonos unos a otros, perdonándonos los unos a los otros y también pues orando unos por otros, que es demasiado importante. Por tanto, vamos a hacer una oración, vamos a decirle a nuestro Dios: Padre Celestial, te damos a ti la gloria y la honra, te agradecemos por este momento, este tiempo, Señor, en que estamos en oración, en que estamos estudiando tu palabra, y te pedimos, Dios Todopoderoso, que guardes a tu iglesia, a tus hijos, Señor, a tus escogidos, y todos aquellos quienes por este medio, o por muchos otros de nuestros hermanos también, que muchos andan predicando también a través de las redes sociales, pues que escuchen tu palabra, Señor, las personas, que hagas la obra en ellos, toques los corazones a través de las predicaciones, a través de las alabanzas, de la música cristiana, a través de todo lo que es el evangelio, el mensaje de salvación, todo lo que es tu palabra, Señor, y tu presencia, que toque muchos corazones, Padre, y que vengan muchos a tu presencia, vengan muchos al conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y que podamos juntos llegar hasta el fin, esperarte a que venga, Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús yo bendigo a Senda de Paz, y pues te pido por cada uno de ellos, Señor, y que seas tú haciendo tu preciosa y perfecta obra en cada uno, Señor, tomándolos. Es el tiempo de que estemos despiertos todos, Señor. Te agradecemos y pues seguiremos hasta el fin, mi Dios Todopoderoso, hablando de tu palabra, y que muchos escuchen. Eso te pedimos, Señor. Que pongas tú, toques sus corazones, que haya sensibilidad en ellos para escuchar tu palabra, para darse cuenta de lo necesitados que están de tu presencia y de tu salvación, Señor Jesucristo. Pues te pedimos, Dios Todopoderoso, que tu obra se haga siempre, Señor, en los que tú has escogido y predestinado para ser adoptados hijos tuyos por medio de Jesucristo. Te damos las gracias, bendito Señor, y pues seguiremos adelante hasta el fin, Señor Santo y Todopoderoso. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muchas gracias, hermanos, y pues estaremos en oración. Muchas bendiciones. Hasta luego. Gracias. Bye.